todos los textos son iguales, ni están organizados de la misma manera. Existen diferencias entre un cuento, una receta y un folleto turístico, por ejemplo. Esas diferencias tienen que ver con la intencionalidad con la que ese texto se produce. Por lo tanto, para interpretar un texto, no solo es necesario entender su contenido, sino también determinar cuál es la finalidad, la intención del emisor y cómo está construido. La intencionalidad del emisor se va a manifestar en el texto a partir del predominio, es decir, del protagonismo de alguna de las funciones del lenguaje. La función referencial, la emotiva, la poética, la apelativa, la fática o la función metalingüística que estudiamos en clases anteriores. Estas funciones, a su vez, van a ajustarse a una organización interna llamada trama. Cada trama presenta determinados elementos que la diferencian y responde a las siguientes preguntas. La trama narrativa se pregunta, ¿qué sucedió? Este tipo de tramas se utiliza para relatar. Los hechos se ordenan en forma lógica, es decir, estableciendo relaciones de causa-consecuencia, y en forma temporal, ya que los hechos ocurren en una determinada sucesión cronológica. También tienen una estructura muy clara, que se organiza en introducción, conflicto o nudo y desenlace. Además, en las narraciones ficcionales intervienen un narrador y distintos personajes. En las no ficcionales, son personas reales las que narran esa historia. El tiempo verbal predominante es el pretérito, es decir, el pasado. ¿Dónde podemos encontrar la trama narrativa? En textos literarios, como cuentos, novelas, leyendas, anécdotas que contamos de algo que nos sucedió, crónicas periodísticas, sobre todo en la sección de hechos policiales, y también relatos históricos, entre otros tipos de textos. Acá les voy a ir presentando algunos ejemplos de los distintos tipos de tramas. La idea de trabajar en la verdulería fue mía, dice el protagonista, no de mi tío. Se lo propuse después de que me contara su teoría sobre las 4 patas de la alimentación familiar. Movía el carbón del asado con la tranquilidad del que sabe que hace bien las cosas. Yo me acerqué y le dije, tío, me gustaría atender la verdulería. La trama descriptiva se pregunta, ¿cómo es? Es utilizada para presentar las características destacadas de objetos, personas, animales, lugares o procesos, desde el punto de vista de un observador. Utiliza recursos como la coordinación, es decir, menciona distintas características y utiliza el nexo y. Por ejemplo, es alto y fuerte. Y la yuxtaposición también, ¿sí? Que es la enumeración de las características. Tenía aros, coma, pulseras, coma, anillos. En esta trama predomina el uso de sustantivos y adjetivos que califican lo que se quiere describir. En general es una trama que podemos encontrar en retratos escritos, ¿no es cierto? En los folletos turísticos, por ejemplo, que nos describen cómo es el lugar que nos están queriendo vender, las publicidades, los avisos clasificados. Acá yo les dejé un ejemplo de una descripción que encontramos dentro de una novela. ¿Sí? Después vamos a ir a la cuestión de la trama predominante. Pero dentro de una novela podemos encontrar, si bien la trama predominante es narrativa, que es la que expliqué antes, porque el objetivo de una novela es contar una historia. Pero dentro de una novela podemos encontrar otro tipo de tramas, por ejemplo, descripciones. Y en este caso, el protagonista, que narra la historia en primera persona, describe a sus mejores amigos. Ezequiel y Pablo son mis mejores amigos. Con Pablo somos compañeros desde la primaria y Ezequiel lo conocimos en la nueva escuela, al entrar en octavo. Siempre andamos juntos, Ezequiel y Pablo son muy diferentes. Ezequiel juega en las inferiores del Porvenir, tiene 10 en educación física y se lleva 4 materias a diciembre y 3 a marzo.
Ya tuvo como 3 novias y si él quisiera podría salir con cualquiera de las chicas de primer año del polimodal. Va, con todas no. Carolina nunca se interesó en él. La trama explicativa responde a la pregunta de ¿qué es? Manifiesta la intención del emisor de hacer comprender algo al receptor. Utiliza un lenguaje objetivo, es decir, la intención es transmitir información, no opiniones. Este lenguaje objetivo incluye el uso de vocabulario específico de la materia que se quiere explicar. Presenta la información mediante recursos explicativos tales como definiciones, relaciones de causa y efecto, reformulaciones, imágenes, comparaciones o ejemplos. Y por lo general utiliza verbos en modo indicativo. Más adelante vamos a repasar el paradigma verbal y los modos y los tiempos para que ustedes puedan comprender bien en qué tramas utilizamos, cómo conjugamos los verbos. Esta trama está presente, por ejemplo, en enciclopedias, en los libros que utilizamos en la escuela y también en artículos científicos. En este caso, como estoy utilizando ejemplos del mismo libro, les seleccioné esta parte que nos explica la biografía del autor del libro. Sergio Olguín nació en Buenos Aires en 1967. ¿Sí? El verbo nacer está conjugado en pretérito perfecto simple, del modo indicativo, entonces nos brinda seguridad acerca de ese dato. Si allí dijera, habría nacido en Buenos Aires en 1967, ya nos está planteando una duda. Y en un texto explicativo, en una trama explicativa, siempre lo que se quiere es mostrar objetividad y seguridad acerca de lo que se está explicando. Trabaja, de nuevo el verbo conjugado, esta vez en tiempo presente, de modo indicativo, en periodismo desde 1984. Ha colaborado en los siguientes medios. Acá ya encontramos una conjugación compuesta del verbo, ¿sí? Y nos enumera los distintos medios en donde trabajó, ¿sí? Que es uno de los recursos de la trama explicativa, que es la enumeración. Lo mismo que en la oración que sigue. Editó varias antologías y publicó varias novelas. Lanús, Filo y Oscura Monótona Sangre, que logró el 5º premio de novela de Tusquets. La trama argumentativa, esta la usamos todo el tiempo. Responde a la pregunta de ¿qué opinan? La trama argumentativa evidencia la intención del emisor de convencer al lector o al oyente de que haga o piense algo. Para lograrlo, generalmente expone una opinión o tesis, acá tenemos un término técnico del campo de la lengua, cuando la opinión se llama tesis, sobre un tema determinado y los argumentos que la justifican o fundamentan. La trama argumentativa se estructura en 3 partes: la presentación del tema y postura del emisor, esto va en la introducción. Una segunda parte, que es el desarrollo, aquí se despliegan todos los argumentos para convencer al receptor. Y finalmente, la tercera parte de esta estructura son las conclusiones, donde vamos a incluir las consecuencias o resultados. Esta trama tiene como recursos los conectores lógicos, presenta marcas de subjetividad, porque acá lo que interesa es convencer y brindar un juicio de valor, una opinión, y por eso se utiliza la primera persona, es decir, yo o nosotros, y los subjetivemas, que son palabras que reflejan un juicio de valor, una opinión, ¿sí? Como, por ejemplo, si yo digo bella tarde, ¿sí? Estoy manifestando, no solo describiendo, sino considerando que a mí me parece bella, ¿sí? Algunos géneros en los que predomina son los artículos de opinión, los textos jurídicos, las reseñas, las críticas de espectáculos, y también en los avisos publicitarios y en los discursos políticos. Todo el tiempo estamos utilizando la trama argumentativa cuando queremos convencer a alguien de algo. Por ejemplo, en este pasaje de la novela. Así es mi tío. Cuando me preguntó por qué quería trabajar, recordemos, el protagonista planteó a su tío que quería trabajar en la verdulería. Entonces ahí él le empieza a plantear una serie de razones de por qué quiere trabajar y para intentar convencerlo. Le dije que quería juntar plata para comprarme una computadora, y era verdad.
pero también quería saber qué se sentía trabajar. Quería entrar en el mundo de los adultos, arreglármela solo, salir de las 4 paredes protectoras de la escuela o de la casa. Seguramente a su tío solo le habrá mencionado que quería juntar plata para comprarse una computadora. El resto de los motivos los debe haber reservado para sí mismo. La trama dialogal o conversacional responde a la pregunta de ¿qué dicen? Consiste en la intervención sucesiva y alternada de 2 o más voces que llevan a cabo un diálogo. En esta trama se destaca el empleo de pronombres personales. Además, para introducir las voces, las reconocemos rápidamente porque se utilizan las rayas de diálogo o, si es una cita indirecta, las comillas y los verbos del decir. Como en este caso, podemos encontrar tanto los guiones de diálogo como el verbo del decir y el pronombre. El pronombre me y dijo. Vamos a leer el diálogo. Así que el turquito ahora también es verdulero, me dijo Ezequiel en el recreo, cuando les conté que el lunes empezaba a trabajar. Por ahí encontrás tu verdadera vocación, me alentó insidiosamente Pablo mientras se comía un alfajor sin convidar. ¿Sí? El me es el pronombre personal, dijo, alentó, dijo en realidad es el verbo de decir. Alentó en realidad de alguna manera está implicando o reflejando que Pablo habló, ¿sí? Pero alentó sería, por ejemplo, un subjetivema, porque en realidad no lo está alentando, está siendo irónico, por eso dice alentó insidiosamente. Y llegamos a la última trama, que es la trama instruccional, y que nos responde a la pregunta del cómo se hace. La trama instruccional se usa para dar órdenes o para explicar cómo hacer algo. Explica el procedimiento mediante la enumeración de los elementos necesarios y de los distintos pasos a seguir. Esta trama suele emplearse en, por ejemplo, las recetas de cocina, los prospectos de los medicamentos que vienen en las cajitas y los manuales de uso. Y, por supuesto, las indicaciones que damos a diario, como en este caso, que además de ser un diálogo, uno de los personajes le explica al otro cómo llegar a un lugar. Vamos a leer el ejemplo. ¿Y cómo hago para llegar? Tenés 2 formas de ir. Una es yendo derecho por acá y llegas en 10 minutos. Pero muy probablemente en el camino te cruces con alguno de los gardelitos, que ya a esta altura saben quién sos y qué vas a buscar. O con otros delincuentes no tan asesinos como los gardelitos, pero peligrosos. O te tropieces con el perro y te quieran recordar que él fue novio de tu novia. O te encuentres con el cabo Polonio o con alguno de los suyos. Y ahí sí, cualquiera de todos estos te bajan. Ok, ese camino no. El otro te puede llevarte varias horas, dijo con una voz y una sabiduría que no le conocía. Hay que entrar por la otra punta de la villa, hay que doblar en ciertas esquinas y evitar pisar algunos lugares como si fueran tierra minada. Hay gente que te puede ayudar en el camino y otra que te lo puede interrumpir definitivamente. Hay que saber buscar a los que pueden ayudarte y evitar a los otros. Bien, todos estos ejemplos los extraje de esta novela que se llama El equipo de los sueños, de Sergio Holguín. Es una historia de un chico, de Pablo, que conoce a una chica, se enamoran, Patricia se llama, comienzan a salir y ella le cuenta la historia de que su papá tenía la primer pelota de Maradona, que usaba en Villa Fiorito cuando era chiquitito, cuando le decían Pelusa. Resulta que le roban esta pelota y Pablo se compromete, un poco para quedar bien ante los ojos de su novia, a recuperar esa pelota. Entonces se involucra junto con sus amigos en una serie de aventuras para internarse en Villa Fiorito para recuperar la pelota, la primera pelota de Maradona. A quienes les interesa entonces, El equipo de los sueños se llama esta novela. Entonces, como habrán visto, si bien en cada texto existe una trama predominante, como en el caso de esta novela, de todas las novelas es la trama narrativa, en general suelen combinarse. Por eso pudimos encontrar a lo largo de esta novela los distintos ejemplos de tramas textuales.